tus manos para informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. Economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamericana. El glóbulo de la verdad. Galáctica. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a los bloques informativos de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Bueno, en materia económica y financiera hay muchas movidas otra vez en el país. Por un lado, vamos a hacer una separación de distintos hechos y acontecimientos que se vienen dando en estas horas. Si arrancamos, por ejemplo, con el tema de los fallos legales, la Argentina terminó ganando un juicio clave por el conocido, ustedes se acuerdan, cupón del PBI en los Estados Unidos, y de alguna manera en estas horas se evitó pagar 450 millones de dólares. Bueno, una noticia realmente bastante interesante, porque fíjense que la Cámara de Apelaciones allí en New York, Estados Unidos, confirmó en las últimas horas que los fondos demandantes no cumplieron con los requisitos legales para iniciar el reclamo. O sea, la Argentina tiene un changüí, tenemos un dios aparte, Realmente hay que prenderle un par de velitas para ver cómo vamos zafando, porque hay una serie de cuestiones bastante complejas, porque por otro lado, en materia financiera, ustedes vieron que los mercados están bastante moviditos, ¿no? Dólar con una baja presión, hay por allí dicen una nueva conducta de los exportadores que impacta también en el tipo de cambio que se está viendo en estas horas, pero eso facilita alguna serie de opciones que está intentando generar el gobierno argentino, porque hoy se juega justamente, tengan en cuenta, un pleno para estabilizar de alguna manera la tasa de interés y quitarle presión justamente aquí en el verde, al dólar. ¿Dejará de volar o seguirá planeando el verde en las próximas horas? Bueno, con el objetivo de estabilizar la tasa de interés y quitarle presión al dólar, justamente el propio Tesoro y el Banco Central de la Argentina se juegan en pleno, totalmente, hoy sí o sí, eso que sería un pleno en la licitación que se va a producir en el día de la fecha. Pero, por otro lado, haciendo un parámetro de todas estas cuestiones que tiene la Argentina, impredecible, con una serie de cambios permanentes, el propio mandatario de la República Argentina, Javier Gerardo Milei, parece ser que en las últimas horas, allí en Balcarce 50, y también lo hizo anteriormente en la residencia presidencial de Olivos, estaba celebrando secretamente, off the record se lo comento esto, haber de alguna manera podido domar al dólar, dicen, y define lo que es la mega agenda de reformas post-elecciones. ¿Cómo llegamos justamente a ellas? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones de octubre? Bueno, el presidente, de alguna manera, Milei, confía en que va a arrasar, en que va a hacer punta en los comicios venideros del mes de octubre, y ya está hablando del futuro del Banco Central de la República Argentina, así como también de una reestructuración del gabinete. Realmente hay mucha preocupación, ojo con esto que les voy adelantando, con varios de los funcionarios del actual gabinete en el Ejecutivo Nacional, porque aparentemente no están trabajando como corresponde. Después vamos a hablar, ¿ustedes recuerdan lo que yo les anticipé de la famosa carpeta que había hecho llegar personalmente a la residencia presidencial de Olivos, ni bien asumió el mandatario argentino? Bueno, esa carpeta la tengo. Hoy voy a hablar, dentro de un rato la vamos a mostrar. Esta es la copia, se la muestro en primer plano. ¿La tenés, Bruno, ahí? A ver, vamos a mostrar la carpeta, el primer plano, que personalmente yo le hice llegar en su momento a Sandra Petovelo, ¿no? La ministra de Capital Humano, supuestamente, donde estaba prácticamente todo el detalle, todos los informes que habían realizado, que habían evaluado y estudiado. Es una serie de informes impresionantes. Ahora lo vamos a mostrar. Vamos a hacerlo público esto, porque si no parece ser de que uno habla por hablar. Pero aquí están, como quien dice, no las pruebas del delito, ¿no? Aquí está la prueba
de la falta de coherencia que tiene la dirigencia política en la Argentina, vergonzosamente, porque esto demuestra la irresponsabilidad que hay en la gran mayoría de los funcionarios de la República Argentina hace 5 décadas. Esta carpeta no la inventé yo. Esta carpeta me la hizo llegar, como ustedes ven, la Asociación Argentina de Padres de Autismo, APADEA, hace más de 1 año y medio que llegó esta carpeta con todo este material y las propuestas a la residencia presidencial de Olivo en la República Argentina. Ningún funcionario se ocupó, se preocupó, seguramente ni siquiera de leerla, porque si se hubiesen tomado esa molestia, se hubiesen evitado un montón de problemas y le hubiesen evitado un montón de dificultades al propio mandatario argentino Javier Gerardo Milei. Esta inoperancia que tienen los decadentes, alcahuetes y chupamedias que rodean habitualmente a los presidentes, a los mandatarios, a los ejecutivos de un país, termina de esta manera, ¿no? Socavando todas las instituciones, generando un montón de problemas. El drama que hay con la discapacidad de la Argentina podría haber sido resuelto perfectamente, sin ningún tipo de drama, como otras tantas cuestiones que padece la Argentina, pero producto de la irresponsabilidad, de la soberbia y de la hipocresía que tienen estos garcachantas que llegan justamente al poder de turno o a organismos como directivos o funcionarios principales, demuestra la incapacidad y la incoherencia que tienen. Bueno, de esto vamos a hablar en el próximo bloque, pero les quería adelantar porque mucha gente me estuvo mandando chat a través de mensajes. Bueno, acá está. No es la prueba del delito, reitero. Es la triste realidad que se vive en la Argentina, producto de los chantas políticos que dirigen los destinos del país. Vamos a continuar con el tema específicamente de lo que tiene que ver con la cuestión económica de la Argentina, ¿no? Estos idas y vueltas, estos vaivenes permanentes que hay, donde, bueno, otra vez parece ser de que la cosa se puede complicar llegando a las elecciones. Estamos en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? 2 meses y pico de changüí que tiene el actual mandatario de la Argentina para ver cómo recompone toda esta cantidad de bolonquis que lamentable y tristemente le generan sus propios colaboradores, sus propios hombres y mujeres cercanas al poder, al Ejecutivo Nacional. Si hubiera un poquito de raciocinio, de coherencia, todas estas payasadas e incoherencias que estamos viendo en las últimas horas no deberían estar justamente en la pantalla de los principales medios corporativos, amarillistas, sensacionalistas y especuladores que tiene el país también hace décadas. Pero, a ver, les decía que Javier Gerardo Milei confía de alguna manera en arrasar tal vez en los comicios venideros y habla, como les contaba, del futuro de lo que es el Banco Central del país, así como de la reestructuración de este gabinete que está dejando mucho que desear, ¿no? Otra vez Lord está llorando, se le están cayendo las lágrimas a Madrilandia, a la Argenlandia vergonzosa que tenemos. Bueno, con esa frase que está circulando en las últimas horas en los propios pasillos, allí de Balcarce 50, en la Casa Rosada de Gobierno, justamente el mismo mandatario estaba celebrando una vez más esa pulseada que el presidente creyó librar junto al Banco Central contra lo que es el mercado que había generado esa famosa y conocida suba del dólar del 10% en los últimos 10 días. Estamos hablando de un dólar que hoy está tocando los 1.350 mangos promedio, pero el presidente le dice confiado a lo que es el círculo íntimo que logró domar la divisa, ¿no? que él la tiene acorralada a la moneda estadounidense. ¿Será así? ¿Realmente Javier Gerardo Milei pudo domar el verde? Bueno, parece ser que ahora él dice que se estaría concentrando en armar las nuevas listas de candidatos bonaerenses de lo que es la alianza, su propia alianza de la LLA, y está comenzando a diseñar lo que es una hoja de ruta para después de diciembre próximo, ver cómo reacomoda la situación. Hay mucha movida entre los libertarios, muchos que se están yendo, muchos que están preocupados por algunas manipulaciones y manejos descontrolados que está teniendo el actual Ejecutivo, y varios de los funcionarios que lo componen. Por eso yo les decía que el propio mandatario estaría pensando en ver de reestructurar, de armar parte del Ejecutivo Nacional. A ver,
Se sabe, por lo que se ve, que el presidente sigue envalentonado, ¿no? Y junto con el entorno del Triángulo de Hierro ya conocido, que bueno, dirige la jefa, su propia hermana Karina Milei, y también el ahora medio no participando tan activamente como antes, Santiago Caputo, pese al revés que tuvo, ustedes saben, en el propio Parlamento argentino, está retomando la idea de avanzar en el cierre del Banco Central, ¿eh? Lo quiere sí o sí clausurar, le quiere bajar la cortina a rajatabla, ¿eh? Sturzenegger, ¿qué dice de esto? Habría que preguntarse, ¿no? Bueno, muchos ya saben cómo opina él, pero está retomando esa idea fuertemente, ¿eh? Estas reformas integrales del propio sistema de salud y también de educación del país, lo que es, por otro lado, el problema tremendo que hay con la privatización del Estado y la reforma de la Constitución, que de alguna manera, dicen, transforme al Estado en anarcocapitalista. Qué palabrita esta, ¿no? Pero bueno, en un paso anterior, como lo están comentando varios analistas políticos de la Argentina en estas horas, algún que otro de los tantos planes que tiene el propio mandatario argentino, está la cuestión de arrasar en las elecciones del próximo mes de octubre y claramente, a partir del mes de diciembre de este 25, generar un profundo cambio de varios de los integrantes del Gabinete Nacional. Ojo con esto, porque evidentemente esto puede traer cola y es uno de los motivos que está generando esta movida fuerte que se está viendo y escuchando en las últimas horas. Inclusive esta disputa que hay encubierta con la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, ¿no? Estos dardos que se siguen mandando de un lado y otro. Pero está claramente esa hoja de ruta diseñada para que ese plan se concrete a partir de los primeros días del 2027. O seguramente en el 26, producido este cambio que supuestamente intentará hacer Javier Gerardo Milei, le dé un changüí de 12 meses para recomponer algunas cuestiones internas dentro de la propia Libertad Avanza. En las carpetas, digamos, de la intimidad, allí en la residencia de Olivos, no se abandona tampoco, como dice mucho, la idea de esta reforma del Estado, sino todo lo contrario, eso está vigente más que nunca. Hay una reforma constitucional de fondo o un pacto encubierto que se está hablando entre el Triángulo. Bueno, lo que se sabe, digamos, es que el propio presidente de la Argentina buscaría dejar asentados los principios libertarios, muy cuestionados por mucha gente, por muchos de los integrantes de la dirigencia, tanto del propio libertarismo, sino de la posesión, como la inviolabilidad de lo que es el tema de la propiedad privada. El límite rígido, esa rigidez que quieren implementar también muy fuertemente para el gasto público en lo que es el Estado argentino y para la emisión monetaria. También ahí entraría la cuestión de las privatizaciones totales para dejar reducido al Estado en su mínima expresión. Ahí tenemos lo que se ha visto con el tema de Vialidad Nacional, con el tema de la obra pública. Otro tremendo curro impresionante, pero que bueno, se está dilatando mucho la cosa y mientras tanto la productividad agrícola del país está teniendo serias dificultades. Está muy atrasada, con rutas destruidas, con campos que no pueden sacar su producción, producto justamente de los cambios climáticos. Es un verdadero desastre lo que pasa en el interior y el abandono que hay. También producto de la nefasta cuestión del desmanejo que tienen muchos gobernadores en el interior de la Argentina. Pero no estará ese proyecto, dicen, exento claramente de fuertes peleas políticas. ¿En dónde? En el propio Parlamento argentino. Ustedes vieron lo que pasó la semana pasada con el tema de jubilaciones, con el tema del Garrahan, con varias cuestiones que se están discutiendo y hablando en estos momentos, que están tomando alto voltaje. Pero, a ver, parecería ser que el propio mandatario argentino y su hermana están muy envalentonados porque de alguna manera dicen que la inflación está controlada, según lo que creen ellos. Otros dicen que no están así, teniendo en cuenta el índice del 1,6% del mes de junio y de haber, frenado la escalada del dólar, por lo menos momentáneamente, con lo que es la emisión de este bono con tasas altas que frenó, por supuesto, el tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, ahí hay que ver qué es lo que puede pasar, reitero, ¿no? Teniendo en cuenta
que estamos ya bastante cercanos a las elecciones del mes de octubre. ¿Cómo se va a parar? ¿Cómo se va a reacomodar el Ejecutivo Nacional? Esa es otra de las grandes dudas que hay en este momento dando vuelta, ¿no? Pero seguramente, por lo que dicen en la intimidad, de manera reservada, dicen que el propio Milei es que arrasará quien va a ser el que va a tomar la delantera en las próximas elecciones de octubre, con lo cual, bueno, de esta manera podría lograr que en el Parlamento argentino, tanto los diputados como los senadores, de alguna manera lo apoyen con estos cambios que él quiere hacer. Pero tengamos en cuenta que la cuestión de las jubilaciones es un tema muy preocupante. Hay esta licitación también de bonos con alta tasa de interés de hasta el 36% promedio, que dicen intentarían absorber la fuerte oferta de pesos que justamente produjo el desarme de las letras de liquidez, las famosas LEFIs, ¿se acuerdan? Bueno, por otro lado, el Banco Central emitió bonos, eso está visto ya, interviniendo en el mercado de futuros como estrategia de contención a las que está apelando el propio Banco Central de la República Argentina. Allí volvió a levantar los pases luego de que justamente el dólar oficial haya tocado estos 1.300 mangos que estamos haciendo referencia. Pero el organismo que está presidiendo justamente Santiago Bausili salió a pagar una tasa del 36% a los bancos por colocaciones a un día para de alguna manera poder absorber justamente el excedente de pesos de las entidades bancarias en la Argentina, que estaban muy preocupadas, y evitar que se vuelquen al mercado cambiario otra vez. Bueno, de este modo, sobre el final de la rueda, el dólar estuvo retrocediendo casi un 1,8% promedio y se acomodó en alrededor de 1.280 pesos. Y bueno, eso lleva a que el propio Milei y su entorno celebren, como les contaba en el inicio de este análisis, esta nueva jugada donde le ganó al mercado. Y esto demuestra también, por otro lado, que tienen poder de fuego para soportar por ahora cualquier escalada contra el peso. Vamos a ver qué pasa, reitero, en las próximas horas, en los próximos días. ¿Domaron el dólar una vez más? ¿Es así? ¿O hicieron una demostración de poder fuerte momentáneamente en esta desesperación que hay por la seria problemática económica y financiera que tiene la Argentina? Bueno, esa es la gran duda que existe y vamos a tratar un poco de ir analizando si es como creen ellos, ¿no? El Ejecutivo actual, que podrían llegar a arrasar, como te contaba, en las próximas elecciones del mes de octubre. Patricia Bullrich, por ejemplo, la actual ministra de Seguridad, que podría, dicen, ir como candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires, está ahí bastante entusiasmada. El otro sería Luis Petri, que iría como candidato a diputado por Mendoza, en su provincia. Luego, bueno, van a esperar allí por el 2027 a ver si podrían buscar las gobernaciones de sus propios distritos, tanto Bullrich en el ámbito de Buenos Aires como, si hablamos de Petri, en el ámbito de la provincia de Mendoza. Pero bueno, la movida está ahí. Algunos de los integrantes del Ejecutivo están bastante entusiasmados. El propio Guillermo Francos, el jefe de gabinete, está con fuertes negociaciones también con varios de los gobernadores del interior de la Argentina, y eso está descomprimiendo, por lo menos por ahora, esta tensión que se inició la semana pasada y que aparentemente en el día de la fecha empezó de a poco a descomprimirse. Se sabe que este repliegue también, el repliegue momentáneo que le atribuyen, fíjense, al asesor presidencial Santiago Caputo, está casi inactiva. Hizo silencio para no intervenir justamente en las operaciones de Carina. Bromearon varios funcionarios del Ejecutivo Nacional como que le habrían pedido que dé un paso al costado momentáneamente. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero el triángulo no está tan activo como venía pasando hasta hace un par de semanas atrás. La evaluación económica y financiera siempre la tenés aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, con estas perlitas que vamos instrumentando y evaluando para analizarla y trasladártela. Así de alguna manera estás al tanto de lo que está pasando en esta Argenlandia bastante compleja de estos tiempos. Ya volvemos.